Les comparto una reflexión de la primera lectura del profeta Nehemías, y entonces primero doy el marco de esta lectura. Imagínense que los que vivimos acá, en esta parte del barrio, en Quitasol, somos como una comunidad agrícola de hace un par de siglos. Imaginemos que todavía aquí el río Medellín trae agua limpia. Vamos ahí, otra fuentecita que baja por allá arriba, sacamos el agua, tenemos vaquitas, gallinitas. Bueno, otros trabajan en panadería, tenemos casitas de madera. Imagínense que nuestra vida es así. Pero como en todas las etapas de la historia siempre ha habido guerras, hay gente que quiere venir a apoderarse de nuestros recursos, bueno. Y por allá una banda de Manrique viene para abusar de nosotros, nos defendemos, si salimos a la guerra, los hombres, a pelear y perdemos. Ellos vienen, acaban de invadir todo esto, se roban pues las gallinas, los huevos, las vacas, hacen y deshacen, abusan. Y a los que quedamos sobrevivientes nos van a llevar deportados a Manrique en calidad de cocineras, de esclavos, de empleadas del servicio, de oficios varios. ¿Listo? Y eso va a ser así muchos años. Imagínense por un momento esa escena. ¿Listo? Después de muchos años hay un emperador que da un edicto para que nosotros volvamos otra vez aquí a nuestra tierra y retomemos nuestra vida. Y después de muchos años, de mucho sufrimiento, de que hemos perdido seres queridos, de pronto el papá, de pronto el hermano, bueno, volvemos aquí a Quitasol con muchos sentimientos encontrados, ¿no? De un lado alegría de que somos libres, ya no somos más esclavos, podemos tener una vida digna, pero llegamos acá y estamos llenos de recuerdos tristes. Cada uno va a lo que era su casita, ahora en este momento ya vuelta a nada, destruida, y llora, piensa en el pasado. No encontramos ya, no hay gallinero, no hay establo, todo está vuelto a nada, todo destruido, todo en cenizas, todo en ruinas. Y nos toca comenzar nuestra vida otra vez de nuevo. Y hoy es el día primero, cuando llegamos y listo, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, es esta lectura. ¿Listo? Para que se comprenda el contexto. Resulta que con tanto trabajo que toca hacer, reconstruir las casas, trabajo de carpintería, organizar la parte logística de la comida, que quién va a montar el sancocho de hoy, bueno, tantas cosas, donde vamos a dormir, etcétera, etcétera. Esta gente se reunieron todos. Hay dos personajes que son como las cabezas de este pueblo, la parte religiosa y la parte civil. La parte religiosa era un sacerdote que se llamaba Esdras, la parte civil, hagan de cuenta, digamos, la acción comunal, Nehemías. Listo, y reunimos a toda la comunidad de Quitasol. Nos reunimos allí, digamos, en el parqueadero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir trabajo, ¿cierto? No. Vamos a ver quién se encarga del sancocho, ¿cierto? No. Vamos a ver quién se encarga de la parte logística para el acueducto y eso, ¿no? No. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice esta lectura. Se reunieron todas las personas, pequeños y grandes, niños, ancianos, y el sacerdote abre el libro en presencia de todo el pueblo y comienza a leer. Pregunta, ¿cuál libro? El libro de la ley, o sea, la Biblia de los judíos. Se llama la Torá. La Torá son los 5 primeros libros, ¿listo? Mire qué curioso, tanto trabajo. ¿Y vamos a poner a leer la Biblia? Sí, primero que todo, para un judío comenzar a leer la palabra es traer la presencia de Dios a nuestra vida, es escucharlo, primero que todo, ¿listo? Aunque haya mucho trabajo, primero lo primero. Mire que es muy interesante que después de esto, si nos adelantamos un par de años, varios años, vamos a ver a Israel en su máximo esplendor. Hicieron un templo lindo, transportémonos 50, 100 años. Van a tener una ciudad hermosísima, amurallada, un super templo. Ya no nos queda vestigio de ese templo porque en el año 70 otra vez fueron invadidos. Pero era un templo hermosísimo, una ciudad hermosísima, una calidad de vida impresionante. Tuvieron un rey que fue un esplendor, ¿no? David, después también Salomón. Bueno, piense esto, ¿cómo comenzó la reconstrucción de lo que llegó a ser un pueblo próspero, con gente feliz, lleno, digamos así, de luz? Dios estaba con ellos. ¿Cómo comenzó? Con los planos de arquitectura, de ingeniería, con los buenos propósitos de la gente, que no, que voy a hacer y que no sé qué, y que lo voy a lograr, y que lo que yo me propongo lo hago. ¡No! La clave del éxito para reconstruir
ese pueblo, darle sentido a la vida a las personas, reconstruir nuestros hogares, nuestros matrimonios, pensar en nuestros niños, lo primero fue poner a Dios y darle el primer puesto. ¡Listo! Esto aplica a la reconstrucción de cualquier vida, de cualquier matrimonio, de cualquier familia, de cualquier sociedad. Mientras no se ponga a Dios lo primero en la vida, no va a haber felicidad, no va a haber prosperidad. Ustedes ahorita miran cómo son los países que hace un par de décadas llamábamos países del primer mundo, países adelantados, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo están viviendo, que no es la propaganda que nos quieren publicitar, ¿no? Para que vayamos ahí a Canadá, a vivir a Canadá, porque en Canadá están dando plata y no sé qué, y a los trabajadores. Yo conozco un par de personas que viven en Canadá, trabajan en Canadá, he leído algunas cosas. Pero en este momento, mire, Canadá está así, económicamente, no digamos moralmente, socialmente. Hay gente que está huyendo de Canadá. Bancos canadienses están cerrando las cuentas para que la gente no pueda sacar la plata. Aquí en esta parroquia, además, hace 3 semanas estuvo una señora que logró escaparse de Canadá. Gracias, logró sacar la plata. Va a venir aquí a vivir a Medellín, a las afueras de Medellín, pues. Pero mucha gente ya no puede hacer eso. La cantidad de empresas que han cerrado en Canadá. La carga del Estado es una cosa impresionante, los impuestos, la cantidad de gente mayor que toca sostener, por eso necesitan mucha mano de obra y que venga mucha gente en cualquier parte a trabajar, porque la cantidad de gente adulta es impresionante. Y hoy le encuentro sentido a una política de la ONU que se llama la eutanasia, ¿no? Una forma de alivianar costos y gastos, etcétera. Todo eso, claro, con una pinturita de derechos humanos. Ay, para que no sufran los viejitos, para que tengan vida digna, ¿no? Pero, y otra serie de historias, porque tengo que decirles además que Canadá es como el laboratorio de todas las políticas, todos los proyectos de la ONU, que ha dictado en sus conferencias, que ha dictado en Pekín, ¿cierto? En las conferencias para la mujer, conferencias de población y desarrollo, o sea, que ese idilio que era Canadá, no es verdad. Pero ¿por qué ese país tan próspero, que fue tan feliz, ¿no? Conocí en su esplendor, porque ahora va así? La causa solamente es una. Repito, cuando se quita a Dios del medio, espérese lo peor. Ahora, yo traslado eso para Colombia, pero no voy a hacer ahorita una reflexión de tipo político ni hablar de las elecciones, pero pensemos eso, que nos debería tener como responsabilidad a la hora del voto. ¿Yo por quién voy a votar? Ese tipo que va a estar allá o esa señora, para ese tipo, Dios que pinta en su vida. ¿Él respeta la vida? ¿Él apoya la vida naciente? ¿O es un abortero también disfrazado de derechos humanos? Muy importante. Bueno, cuando leen la palabra, en las personas causa un efecto que es que se ponen a llorar de un lado, ¿no? Porque esa palabra tocó sus vidas. Se dieron cuenta que aunque habían estado en Manrique esclavos, no eran tan inocentes, no eran las víctimas. Ellos también tenían su parte en esa desgracia. Esa derrota militar fue consecuencia de los pecados nuestros. Porque mire, la verdad es esta en la Biblia. Siempre cuando el pueblo de Dios es fiel a Dios, Dios los defiende. Dios va a luchar sus batallas. Dios no permitió que los derrotaran. ¿Saben cuándo comienzan las derrotas en nuestra vida? A darnos golpes en la vida, la historia. ¿Saben cuándo entran las enfermedades y otras desgracias? Porque nosotros sacamos a Dios. Y cuando la gente comenzó a leer la palabra y es consciente de esto, comenzaron a llorar de arrepentimiento. Un don del Espíritu Santo bellísimo, la contrición de corazón. Pero después viene la alegría. La lectura termina de una forma muy hermosa, llena de esperanza. Ya cuando leen la palabra, cuando además leyeron toda la palabra, ahora sí, listo. Miren qué lindo. Ahora sí, andad, vayan, ahora sí vamos a montar el sancochito, no estén tristes. Hoy domingo es un día consagrado al Señor. El que no tenga comida, tranquilo, vamos a repartir entre todos. Ahí comenzó la reconstrucción de Israel. Nunca se le olvide eso y aplíquelo a su vida. Porque mire, no es suficiente con decir, ay, es que yo tengo buenas intenciones, es que yo tengo buenos proyectos, ay, es que yo no quería fracasar en el matrimonio, es que yo no sirve. Si usted no pone lo primero a Dios, por ejemplo, los felicito, hoy domingo ustedes están hoy aquí en la iglesia, podrían estar viendo Netflix, no es pecado ver Netflix, pero ojo, yo no puedo pretender que me vaya bien en la semana, ni en mi vida, si yo no cumplo un mandamiento. Para Dios es muy importante, y Él dijo, santificar las fiestas. Dios quiere que de toda
tu semana, de todo el tiempo que Él te regala, tú le des 1 hora, bueno, como es con el Padre Gerardo un poco más larga, 1 hora y cuarto, el domingo. ¿Listo? ¿Es mucho pedirte eso? ¿Es demasiadísimo? ¿Te parece que Él es un exagerado? Cúmplale a Dios, si quiere que Dios le cumpla a usted. ¿Listo? Confesaba hace un par de días una señora que vino, una señora bien normal, casada. Fue con una confesión muy cortica, pero yo no sé por qué quedé como con una mala sensación dentro y yo sentía que a ella le faltaba algo, pero yo no sabía qué era, también me da pena como preguntar, pero yo le dije una cosa, ¿cómo está tu oración? Yo le pregunté eso mientras de pronto yo sentía que otra cosa grave era, y ella me lo soltó. Pues no, padre, no, bien, sí. Al padre, lo único es que cuando vamos al pueblo, pues se nos embolata la misa, porque, a ver, mire, mi esposo y yo somos de un pueblo, allá están mis suegros, mis papás, entonces viajamos casi siempre los sábados para amanecer domingo, y cuando llegamos ya aquí a Medellín, llegamos ya muy cansados, y entonces ya pues no vamos a misa los domingos. Ah, eso era. Y le expliqué a la señora que lo está haciendo muy mal, y aunque ella no mata y no roba, aunque no vive, digamos, repuntada, y bueno, sin embargo, comete un pecado mortal, porque ojo, eso así le enseña el catecismo. No ir a misa un domingo cuando no es claro por una causa grave, digamos que usted tiene COVID, no venga a misa, quédese cuidándose, ¿listo? Eso no es pecado. Pero cuando es por pereza o por otra causa no grave, por ejemplo ellos, no puede decir, no, pero están viajando, están yendo a visitar al papá, al suegro, está bien, pero ojo, están dejando de lado un mandamiento donde hay que poner a Dios lo primero ese día. Entonces se soluciona muy fácil además, porque no es una cosa que Dios te pida un imposible. Se madruga uno el domingo al pueblo y va a misa, pero por si acaso no va a hacer eso, el sábado por la noche aseguramos la misa. Explico por qué la misa del sábado en la tarde es la misma del domingo. Porque litúrgicamente hablando, el día del domingo comienza con las vísperas del día anterior, de tal forma que la misa del sábado después de las 12 del día ya es la del domingo, las lecturas son las del domingo, listo. Miren, no solamente fue un cumplimiento, fue injusticia darle a Dios su puesto en nuestra familia y en nuestra vida. Ahora sí, tranquilo. Y yo comprendí por qué la señora tiene ciertos, digamos, pecaditos de carácter, que ella siempre las mismas cosas, siempre igual mal genio, siempre igual de groserita, siempre. Es que usted no ponga a Dios en su vida y verá que usted sigue con los mismos vicios, nunca va a mejorar, ¿ok? Esto es muy importante. Y termino haciendo una reflexión porque este tema de darle a Dios el primer puesto en nuestras familias, de eso depende que se rompan muchas maldiciones que estamos cargando al día de hoy. Yo acabo de leer un libro de un sacerdote africano. Él ha hecho varios retiros en varios países del mundo, sobre todo en México. Yo allá en México escuché hablar mucho de él, me regalaron su libro. Hice muchas cosas que me parecen muy coherentes sobre este tema de la sanación familiar. Yo lo asocio con el tema de la sanación de esta gente, de este pueblo, la reconstrucción de esta gente. El padre explica que eso que llamamos desgracias en nuestra vida y que son cosas que han marcado nuestras familias, por ejemplo, temas de, póngale usted, suicidios en las familias, o por ejemplo, temas de por qué en mi familia ha habido muchos niños que se han muerto prematuramente. Mi abuela me contó que eran 2 hermanos, pero que se le murió un hermanito ahogado, que otro hermanito no sé qué, y un tío mío tuvo 3 niños, y uno se murió antes de los 2 años. Mamá me contó que mi hermanita, la que venía antes de mí, naciendo, se murió. ¿Por qué hay ciertos temas en las familias? O por ejemplo, enfermedades. Mi abuelo murió de cáncer, un tío mío murió de cáncer, mi papá acá descubrió un cáncer. Uno puede decir, bueno, no, a ver, hay causas físicas, no hay causas fisiológicas, causas genéticas. Sí. Pero también leemos que hay causas espirituales que son también como herencias que hemos arrastrado. Porque hay familias que están, por ejemplo, donde ahí está tan marcada, por ejemplo, el tema del homosexualismo, del lesbianismo. Alguien puede decir también, no padre, es una causa, es una causa genética. Bueno, déjenme decir una cosa, no. Para sacarlos de la ignorancia, no. He leído mucho al respecto. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ni una sola prueba que pruebe, valga la redundancia, de que esta conducta sexual es genética. O sea, eso que han llamado muchos, digamos, científicos que han dado hipótesis, no tanto científicos, ideólogos, que han dado hipótesis, ¿no?, de que hay un gen que produce, digamos, la conducta gay. Ese gen, ¿lo han buscado? No existe. Explico brevemente cómo es eso. Cogen un montón, miles de personas que son gay y lesbianas, hacen un estudio de ADN,
para lograr establecer si hay en alguna de la cadena genética de todos ellos una causa común y encuentran, mira, aquí está, en este gen, en el AW, aquí hay una malformación, porque por ejemplo hay síndromes que son causados por malformaciones que son genéticas, porque hay gente por ejemplo que nace con una manito más pequeñita o sin piernas, son síndromes, son causas, digamos, producidas por un defecto en un gen. Cuando han hecho estos estudios, resulta, y les cuento, los que no sabían, no existe el gen que produce la conducta gay. ¿Listo? Hay otras causas que hay que examinarlas. La mayoría son causas producidas por abusos en la niñez y en la adolescencia. Pero aparte de eso, leemos, ¿pero por qué esa herencia en mi familia? Tengo dos primos que son gays, de pronto mi hermanito también veo que es gay, tengo para otra primita que terminó viendo con otra muchacha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, temas de depresión en mi familia, o de enfermedades psiquiátricas, cosas que marcan un árbol genealógico, ¿no? Bueno, escucho esto tan importante, me parece que es muy acertada la reflexión de este sacerdote y de todos los que de alguna manera hablamos sobre el tema de la sanación intergeneracional. Primero digo que no es. No estoy diciendo que los pecados que yo cometo son por culpa de mi papá, porque también mi abuela era alcohólico, papá es un tomador, entonces yo tengo que ser tomador. Bueno, no es así. Ojo, el pecado es personal. Si yo decido coger la botella, es mi decisión. Ahora, sí reconozco que hay algo que es una, digamos, situación que me hace proclive a coger la botella. Porque frente a una misma problemática, dos niños, uno que por ejemplo son de papás alcohólicos y el otro niño que no son papás alcohólicos y tienen la misma, digamos, decepción amorosa porque la novia los echó, el que tiene papás alcohólicos tiene más probabilidades de coger la botella para resolver el problema, ¿me entienden? Mientras que este otro no lo hace, lo resuelve de otra manera. Bueno, entonces que quede claro, el pecado es personal. Sin embargo, hay situaciones como que uno hereda comportamientos y hay como maldiciones que han entrado en las familias. ¿Por qué pasa eso? Porque yo o un miembro de mis antepasados, haga de cuentas como si hubieran firmado un contrato con el de abajo y le dieron permiso para entrar en mi familia. Y resulta que yo soy como el producto, soy como la extensión de mis antepasados, aunque ya estén muertos. En cierta forma yo me identifico con ellos y ellos conmigo, somos uno. Bíblicamente es así. Bíblicamente hay, por ejemplo, un profeta que dice, Señor, o un salmista, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Pero ese man es un santo, él no ha hecho nada. Pero él se mete en la colada, es como si dijera, sí, Señor, perdóname por ese pecado que cometió mi abuelo. Porque mi abuelo, para tener esa finca que él tuvo, expropió unos campesinitos. Perdóname, Señor, porque en mi familia hemos pecado contra ti. Ahora, miren esto. ¿Cuál es una posible causa de ese pecado de mi abuelo, que a las malas violentamente sacó unos campesinitos de sus tierras y mi abuelo llegó a tener una gran finca? Repito, todo pecado trae consecuencias. ¿Saben una de las posibles consecuencias del pecado de mi abuelo? Que trajo ruina a los descendientes. Y entonces usted me dice, mire padre, negocio que yo hago, nada. Mi hermano estudió, es profesional, padre, no tiene trabajo. Y en mi familia, como que todos pegados. Podría ser. ¿Por qué? Estoy recordando un caso que tuve una familia, eran 9 hermanos, 9 casados, 8 separados. Y era la constante también en los otros primos. Dos familias separadas. Qué triste, ¿no? Hoy en día eso está muy de moda, qué pesar. Los únicos que no eran casados, ¿saben que eran? No eran separados, ¿saben quién eran? Un matrimonio que hacían todos los días el rosario. Están en un grupo, no me acuerdo qué grupo era, de su parroquia, iban a misa los domingos, comulgaban. A ver si usted la va entendiendo. Nosotros tenemos que arrastrar las consecuencias, no solamente de mis pecados, sino cosas que han pasado en mi familia. No digamos el tema del ocultismo. En el Antiguo Testamento, el pecado de los pecados era el ocultismo. Gente que estaba brujos, espiritistas. Era tan delicado que al que lo cogían lo mataban. Por eso, cuando llega Jesús en los evangelios, casi uno no ve que haya problemas de esos. ¿Por qué? Porque estaba súper extinguido en Israel, muy controlado. ¿Okay? Después fue que explotó este problema y hoy en día, mire, eso es así por todas partes.
Cuando en mi familia, digamos que por ejemplo mi abuela, me contaron que mi abuela era una señora que le gustaba fumar el tabaco allá en el pueblo. Posiblemente esa es la causa por la cual después entraron problemas psiquiátricos en mi familia, y una tía mía estuvo por allá recluida en Bello. Tengo unos tíos que son depresivos, otro toma droga psiquiátrica, yo también tengo este problema. ¿Cuándo entró eso? A ver, porque aquí es muy importante analizar esto. ¿Acaso eso entró en mi familia porque Dios nos lo mandó? Sí, Dios nos manda la depresión, intentos de suicidio, el cáncer. ¿Ay, eso nos lo manda Dios? Mucha gente, cuando no encuentra explicación a por qué me pasa esto, simplemente dice: ay, bueno, es que toca resignarse con la voluntad de Dios. Cuidado, que Dios no es así. Tenemos unas imágenes muy falsas de Dios. Todo lo que sale de Dios son bendiciones. Dios quiere que sus hijos estén bien. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Dice la carta a los Hebreos: por la envidia de él. ¿De quién? Del diablo. Escuchen esto. En la Biblia hay 3 acciones que son propias del demonio. Él vino, dice Jesús, vino a matar, vino a destruir y vino a robar. Repitan conmigo: el diablo vino a matar, a destruir y a robar. Listo. Esa es la causa por la cual, por ejemplo, mirando aquí lo que pasó en Colombia en Armero fue destruida. No le echen la culpa a Dios. Cuando yo miro qué pasó en Armero, tengo que remontarme obviamente años atrás, pues uno escucha cosas que para mí tienen sentido. Se dice que en Armero pasaron cosas muy, muy delicadas que ofenden a Dios. Se dice incluso que la izquierda, pues, como lo que llaman en tiempo la chusma, no sé, guerrilleros, gente izquierda, mataron al sacerdote y jugaron con la cabeza del cura ahí en el pueblo. Bueno, ya comprendo todo. ¿Usted sabe la maldición que eso sería para un pueblo si eso pasó? Entonces no le eche la culpa a Dios. Alguno va a decirme: ay, padre, pero si Dios es bueno, ¿por qué Dios no evitó eso? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta la libertad de las personas. Y si en ese pueblo, digamos que mis abuelos fueron los que hicieron eso, repito, ¿qué es ese pecado? Ellos firmaron un contrato y le dijeron a don Satanás: le damos permiso para que venga nuestra familia, venga nuestro pueblo. Ese contrato fue firmado. Nadie lo ha destruido. Dios respeta mi libertad. Dios quiere que sea yo el que coja el contrato, le digas a Satanás: ya no más, te largas de mi vida, te largas de mi familia. Yo rompo ese contrato, pido perdón en nombre de mi abuelo, de mis bisabuelos, de mis antepasados, y coge el contrato. Mientras yo no haga eso, Dios no va a violentar ni la historia, ni mis decisiones, ni mi libertad. ¿Comprenden? Vamos a hacer más adelante, después en la parroquia, haremos unos seminarios de vida del Espíritu y vamos a hacer como unos talleres, también para lo que nos enseña el Padre Darío de Tancur. Por la sangre y por las llagas de Jesús, hijo de María, romper esas maldiciones que han estado en nuestras familias. Vamos a hacer una parte del ejercicio. Cierren por favor los ojos para pensar en sus familias. ¿Qué tipo de situaciones, de comportamientos, pecados graves, contratos con el diablo han dado entrada a posibles males que hoy está llevando en tu vida, en tu familia, que están cargando tus sobrinos, que son como un común denominador? Y aunque yo no cometí esas cosas, voy en nombre de mis familiares que están en el purgatorio a pedir perdón por todo aquello con lo cual en mi familia ofendimos a Dios e hicimos posible que aquel que vino a robar, a matar y a destruir haya entrado en nuestras familias. Vamos a hacer el propósito de poner a Dios lo primero en nuestra vida. Eso comenzaría, ¿saben cómo? Por ejemplo, con una buena confesión. Los que nos han casado a vivir juntos tienen que arreglar esta situación. No la normalicen, por favor. No diga normal. No, es que para mí, pues, la familia, mi concepto, según mi apreciación. No.
Las cosas son como Dios dice, punto. Hay que echarle mucho capumen a eso. Vas a poner también en tu familia a la Virgen María, dar un puesto muy central, porque para hablar del tema de la sanación intergeneracional, la Virgen María es fuente de sanación en nuestras familias, por lo que ella dice en el Magnificat. Ella dijo: dichosa me llamarán todas las generaciones, porque ella generó para nosotros al autor de todas las bendiciones. Y las generaciones de mi familia, a través del Santo Rosario y de la consagración a Jesús por María, nos vamos sanando, desatando de comportamientos atávicos, de maldiciones, enfermedades misteriosas, muertes prematuras, etc. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.